Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Tengan muy buenos días todos. Les saluda una vez más su pastor Samuel Lizardi de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón, transmitiendo una vez más nuestro culto de adoración, y tendremos varias participaciones igualmente hoy. Durante la mañana nuestra hermana Yari Cruz estará a cargo de las devociones. Tendremos igualmente alabanzas o una alabanza preparada por nuestro ministerio, y estamos gozosos porque ya tenemos al ministerio más integrado, más de forma más completa. Podremos disfrutar de nuestro ministerio, aunque sea en esta transmisión digital. Nuestra hermana Jasmine estará a cargo de nuestra oración de consagración de este espacio, y posteriormente tendremos la proclamación de la palabra para sentarnos entonces a la mesa. Nos vamos a sentar en la mesa del Señor, de manera tal que entonces te invitamos a que identifiques aquello que habrás de utilizar como elementos para sentarnos, para participar de la Santa Cena, lo que usarás como pan y como copa para la mesa del Señor. Disfruta de este espacio que hemos preparado, un espacio de adoración que lo preparamos con mucho gozo y con mucho amor, para que nos podamos gozar todos juntos. Y asimismo te invitamos a que compartas el enlace con todos aquellos que no viven en tu hogar, amistades, familiares. Comparte el enlace para que seamos cada vez más los que podamos disfrutar de nuestro culto de adoración. Sin más preámbulo, entonces comenzamos con nuestro culto y dejamos a nuestra hermana Yari con las devociones. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Me alegra poder saludar en la mañana de hoy y poder compartir este espacio para adorar al Señor y estar en su presencia. Ahora les invito a buscar en la Biblia y leamos el Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. Así como dice la palabra, cuando le das gracias a Dios, Él te dará fuerza, ten fe y alaba a Dios. Ahora les invito a nuestra hermana Yasmín Hernández con la oración de gratitud y consagración. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por el privilegio hermoso que tenemos de alabar y bendecir tu nombre. Señor, también te damos gracias porque a pesar de los momentos que estamos viviendo, tu fidelidad, tu protección, pero sobre todo tu provisión la hemos sentido, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos a través de las redes sociales, Padre Santo. Gracias porque podemos alabarte de cualquier forma, que esto no nos ha limitado, Señor. Te presento todo lo que se vaya a hacer en esta mañana, todas las participaciones. Te presento cada persona que se conecte. Tú conoces su necesidad, su situación, así que te pido que te manifiestes como hasta ahora tú lo has hecho. Gracias por todas estas cosas. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque tú eres bueno, Señor, y no tenemos la menor duda de que tú seguirás haciendo cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Te presento todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. A continuación, con el devocional, los invito a leer la Biblia en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles al futuro de esperanza. Dios tiene un plan para ti, y cuán largo sea el camino lo cumplirá. Ahora los invito a escuchar el cántico. Tienes un plan con el grupo de adoración. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé, los creé y los hice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque tú, mi Dios,
y se cumplirá. Mientras yo espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de ver. En la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino a Dios. No hay que retroceder, antes luchar, para otro iré, a la tierra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras yo espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras yo espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá. Mi Dios de poder. Gloria a Dios por esta alabanza. Y hoy queremos reflexionar sobre el amor al prójimo. Yo sé que en muchas ocasiones hemos hablado en nuestra iglesia, en nuestra congregación, de este tema, pero me parece que es pertinente que sigamos enfatizando en él. Y hoy lo vamos a estar haciendo desde las Escrituras en el libro La Carta a los Romanos, en el capítulo 13, los versos del 9 al 10. Hoy hablaremos una breve introducción a este tema del amor al prójimo y amarnos a nosotros mismos, tema sobre el cual también en cápsulas reflexivas he comentado ya. Y posteriormente el domingo próximo estaremos indagando un poco más o adentrándonos un poco más en ese mismo amor de los unos por los otros, pero ya desde el libro de Apocalipsis, en esa parte de la carta a la iglesia en Éfeso, ese mensaje de Juan el Vidente a la iglesia de Éfeso, donde le habla particularmente de ese primer amor. Así que vamos a leer hoy en Romanos capítulo 13, los versos del 9 al 10. Y en esta ocasión voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, Romanos capítulo 13, los versos 9 al 10. Y dice la palabra del Señor. Los mandamientos dicen:
no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. El Señor añada bendición a esta su palabra que ha sido leída. Y acostumbro siempre ir un poco atrás de lo que ocurre, o ir a ver qué ocurre en el texto previo al que nosotros leímos. Siempre el antes y el después es importante porque nos ayuda a ubicarnos en términos de la palabra de Dios para estudiarla correctamente. Y en este texto previo que nosotros acabamos de leer, por lo menos esta sección se titula El amor cumple con los requisitos de Dios, pero la sección previa a esta dice o se titula Respeto por las autoridades. Interesante tema, por lo menos para las realidades que estamos viviendo en nuestro Puerto Rico hoy, en los Estados Unidos a nivel global. Y es que el texto que precede al que nosotros acabamos de leer me habla a mí, o nos habla a todos, de la obediencia y el respeto que debe haber de la iglesia o el pueblo, si así queremos verlo, de los creyentes. Obviamente Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. El respeto que debe haber de la iglesia hacia las autoridades, y las autoridades se refiere particularmente al gobierno, a esas autoridades gubernamentales. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que esto que Pablo está diciendo aquí, o este planteamiento que él nos trae, se da dentro de un marco de reciprocidad, y me voy a explicar. Cuando Pablo dice lo que dice previo a este texto que acabamos de leer, donde me habla del respeto a las autoridades, Pablo lo está haciendo dentro de un marco en donde se asume, o la premisa que está implícita es que el gobierno, y en este caso el gobierno de turno, que el gobierno le sirve correctamente al pueblo, que el gobierno entiende para qué está, entiende que está para el bienestar y para servir al pueblo, y entonces a su vez el pueblo responde con respeto, en obediencia y sometimiento a esa ley, como una contraprestación, por así llamarle, que permitan o que resulten en la sana convivencia y el bienestar de la comunidad, para que haya un orden. Así que dentro de esa premisa está Pablo hablando. Pero te voy a dar un detalle un poco más allá, y esto es documentación extrabíblica. Los historiadores, me refiero a que no es documentación o literatura que vas a poderla leer aquí en la Biblia, pero es importante que sepamos qué es la realidad, o cuál es la realidad que se está dando en este mundo en que está hablando Pablo, particularmente en este tiempo. Y es que un detalle adicional es que en este momento, o la realidad histórica en que Pablo está escribiendo, es un momento de transición en el Imperio Romano. Transición porque ya el emperador Claudio murió. El emperador Claudio murió y estamos bajo las directrices, o el emperador de turno es Nerón. Se dice, y hay evidencia de historiadores del primer siglo que por lo menos así lo documentaron, que habían asperezas entre el emperador Claudio, quien ya murió en este entonces. Habían asperezas entre él y los creyentes, los cristianos y judíos también, cosas ¿verdad? distintas. Los judíos como tal y los cristianos. Se dice que ya previamente Claudio había expulsado en ocasiones a residentes que fueran extranjeros, que fueran judíos o cristianos. Ya los había expulsado de Roma. En el momento en que Pablo está escribiendo, parece ser que hay una aparente paz entre este emperador, o que por lo menos
Nerón, en este momento todavía no hay unas asperezas marcadas entre los cristianos y los judíos también. Sin embargo, se documenta que ya desde mucho antes habían voces que señalaban, habían voces que identificaban y se expresaban en contra del abuso y la opresión del Imperio Romano a través de sus cobradores de impuestos. Muchos encontraban esto algo vergonzoso y opresivo y obviamente afectaba mayormente a estos extranjeros que no necesariamente fueran o tuvieran ciudadanía romana. Así que dicen los historiadores que ya habían voces que se levantaban, y algo más interesante aún, y es que se añaden los historiadores que no necesariamente o no eran únicamente judíos o cristianos quienes levantaban su voz. Así que habían personas, incluso del Imperio Romano, ciudadanos romanos, que ya levantaban su voz en contra de estos abusos y atropellos, aunque no necesariamente pareciera que les afectaba directamente a ellos. Y cuando usted ve esto, por eso quería dedicar algún tiempo a entender cuál es el trasfondo histórico que está detrás del texto que nosotros leímos, porque cuando usted ve esto se da cuenta que esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy día de igual manera, y es que la iglesia tiene que levantar su voz siempre en contra del abuso, en contra de la opresión, y señalarla donde quiera que la identifique, creamos que nos afecta o no, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero quería señalarte ese detalle en términos de que incluso ciudadanos que quizás no se veían tan directamente afectados ya levantaban su voz porque identificaban actitudes o identificaban acciones opresivas que eran vergonzosas de parte del imperio. Y por ahí yo quiero llevar un poco la línea en términos de que la iglesia igualmente tiene que levantar su voz en contra del abuso y la opresión, no importa en dónde se dé, en qué institución lo identifique, el tiempo o manera. Y yo quiero ya entonces, partiendo de esa frase de amar, o de ese planteamiento de amar al prójimo como a ti mismo, porque en eso es que queremos abundar hoy. Yo quiero entonces hablar de cómo la iglesia tenemos que señalar esos abusos, esas situaciones de opresión. Y es que mira, el texto nos dice de una forma muy clara que los mandamientos se resumen en uno solo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandato divino que parte de una premisa importantísima, que no, una premisa inarticulada, podríamos decir, es que me dice ama a tu prójimo como a ti mismo. La premisa inarticulada o la premisa base aquí es que yo me amo a mí mismo, que yo sé valorar, que yo amo la vida, el don de la vida que Dios me ha dado, de forma tal que podemos entonces nosotros concluir que para yo poder amar a otros, según el texto bíblico, y en Romanos no es la única ocasión en que se presenta este mismo planteamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, podríamos entonces concluir que para yo amar a otro es necesario, es un requisito que yo pueda valorar el don preciado de la vida que Dios me ha regalado. Eso parece matemática sencilla, ¿verdad? O razonamiento, digamos, razonamiento sencillo. Oiga, pero tenemos que internalizar eso. Yo no soy capaz de amar sanamente
si no valoro sanamente ese don de la vida que Dios nos ha dado. ¿Qué sucede entonces cuando no sé valorarlo? El problema es cuando yo no me amo a mí mismo, que hay un disloque que se muestra en aquellos que no se aman a sí mismos, y particularmente no quiero simplificar demasiado el asunto, pero hay personas que no han decidido aún, o quizás han decidido no trabajar con asuntos, con heridas del pasado, han decidido no trabajar con situaciones que quizás le hirieron, dejan asuntos sin resolver en su vida, experiencias amargas de una relación, experiencias amargas quizá de cosas que ellos mismos han hecho, y simplemente las dejan pendientes en la vida. Y esto, mis amados hermanos, tiene consecuencias nefastas para nosotros, porque estas personas, cuando no trabajamos o no atendemos de raíz lo que tenemos que atender, vamos discurriendo por la vida, por lo general ocasionándole daño, ocasionándole heridas a otros que están cercanos a nosotros. Qué triste que en muchas ocasiones se las ocasionamos incluso a aquellos que más nos aman. Y es que ese es uno de los resultados de cuando no atendemos a tiempo las situaciones que tenemos que atender en nuestra vida. Evidentemente, mis hermanos, y tengo que hablar necesariamente de este tema, evidentemente cuando nosotros vemos actos lamentables como el que ocurrió el pasado 25 de mayo, en donde un oficial le quita la vida a un afroamericano, a George Floyd, allá en la ciudad de Minneapolis, evidentemente tenemos que inferir que personas como este oficial no tienen o no saben valorar lo que es su vida propia. Cuando tú y yo vemos a alguien que actúa en un grave menosprecio por la vida de otro ser humano, y digo cuando lo vemos porque el video es público, ¿verdad? Se corrió por todas las redes sociales, y aquellos que han tenido la oportunidad de verlo notarán ese grave menosprecio, y me perdonan, ¿verdad?, la frase es la forma que tengo que decirlo, por la vida de ese otro ser humano. Usted y yo tenemos que entender que quien actúa así difícilmente puede valorar su vida misma. Evidentemente no hay amor alguno en un acto como este, y muchas otras heridas que tienen que estar detrás, o asuntos sin trabajar, problemas serios en quien actúa de esta manera. Y habrá quien pueda preguntarse hoy, pastor, sí, pero eso fue en Minneapolis. Pues mire, caramba, sí, lo he visto, se ha propagado todas las protestas, la indignación se ha propagado por todos los Estados Unidos. Si usted no lo sabe, le anuncio que no solamente Estados Unidos, ya hay noticias en Europa y hasta en Asia, se han visto protestas por la indignación de este acto, que muchos pensarán, ¿cómo es posible que se reaccione así? Entendamos, mis hermanos, que no necesariamente se está reaccionando a este acto únicamente, sino que probablemente esta es la gota que derramó finalmente el vaso, o derramó finalmente la copa, porque en el siglo XXI todavía tenemos que estar hablando de estos temas. Pero usted podrá quizás decir, pues pastor, sí, eso es por allá, ¿en qué nos afecta eso a nosotros en Puerto Rico? Yo quiero ser bien cauteloso con esto, y por eso quiero hoy tomar el tiempo para reflexionar en la palabra, pero amarrándolo con la realidad que nosotros vivimos. Y es que quizá algunos pueden pensar en Puerto Rico que por nuestra naturaleza latina,
aunque hay muchos que se consideran a sí mismos blancos puros, no sé, ¿verdad? Si es que eso existe en Puerto Rico, pero por la naturaleza latina habrá personas que quizá piensen que en Puerto Rico no existe el discrimen racial, el racismo. Si usted es de los que piensa así, yo tengo que respetarlo, pero difiero con respeto de usted, porque es mi entender que en Puerto Rico tenemos mucho del discrimen racial y de muchas otras situaciones que la iglesia tiene que identificarlas como un mal social. Pero mire, ¿se sienta usted afectado directamente o no? Entienda usted que pues eso no toca a Puerto Rico, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que afecta directamente a Puerto Rico. Mire, la iglesia tiene que, todo aquello que lo identifica como un mal social, tiene que entender que es algo que nos afecta a todos y que tarde o temprano este mal social, sea en su forma pura o sea en una de sus muchas mutaciones, nos va a alcanzar con sus tentáculos. Lo que es el mal social, y nosotros aquí estamos hablando del racismo, del discrimen racial. Yo esto lo comparo con el virus del COVID. Una de las dificultades para combatirlo, igualmente los virus, es que ellos mutan y van cambiando de algunas propiedades y hace más difícil combatirlo. A mí me parece que los males sociales igualmente mutan y tienen muchos tentáculos que van arropando y haciéndole daño a toda una sociedad. Y la iglesia tiene que pararse de frente a esos y señalarlo. Y no estoy hablando ahora únicamente del discrimen racial, sino de muchos otros. Donde quiera que nosotros veamos un mal social, es necesario que asumamos postura y lo señalemos y nos expresemos en contra de él como creyentes que somos nosotros y que perseguimos vivir en una sociedad en la cual prevalezcan, ese es nuestro proyecto, en la cual prevalezcan los valores del reino. Nosotros necesitamos señalar ese mal en donde lo identifiquemos. Ahora, partiendo del texto que me dice ama a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que es necesario entonces que nosotros entendamos cuál es la forma correcta de expresarnos y señalar ese mal donde lo veamos, porque en un momento como el que vive Puerto Rico es importante que la iglesia sea un ejemplo ante la sociedad y sepa cómo levantar su voz, porque no es levantar voz por levantarla, no es expresarse por expresarse sin tener agendas articuladas, estructuradas, no es quejarse de todo o señalar todo sin presentar propuestas. Hay que hacerlo bien, mis hermanos, pero sobre todas las cosas, partiendo de este mandamiento supremo, quiero llamarle así, de ama a tu prójimo como a ti mismo, es necesario hacerlo particularmente desde ese fundamento, desde el amor de Cristo. Y es que incidentes como este nos llegan a nosotros en Puerto Rico, particularmente en un momento en que vive nuestro país en donde los ánimos ya están caldeados. Desde hace mucho, el ánimo del pueblo está caldeado y no estamos exentos de ver todas estas noticias. Nos llega en un momento donde el pueblo ya está con una salud emocional deteriorada. Vamos a decir, una salud emocional que viene deteriorándose desde hace muchos años. Y dentro de estas circunstancias, dentro de esta realidad, debemos tener cuidado porque esto puede llevar a muchos a querer ventilar sus frustraciones ejerciendo la violencia. Esto ocurre con más frecuencia de la que usted y yo creemos.
Y me parece que no es un secreto, porque lo hemos visto en diferentes manifestaciones por otras razones en Puerto Rico, en donde la frustración de muchos los lleva a manifestar esa misma frustración, su indignación, a través de la violencia, sacando a un lado. Otros que con agendas particulares desean tomar por rehén las mismas manifestaciones que deben ser pacíficas, y por otras agendas las aprovechan para llevar a cabo sus actos de vandalismo, y eso es otro tema. Pero también existen aquellos que genuinamente están indignados, y no es tan anormal por así llamarle, o no es tan raro el que la frustración se exprese a través de la violencia. Así que nosotros tenemos como iglesia que ser muy cautelosos, y es por eso que la iglesia tiene que continuar denunciando el mal donde quiera que lo vea. Tiene que continuar rechazando la violencia igualmente donde quiera que la vea, y practicando el amor al prójimo. Y con esto yo quiero ya ir cerrando, porque comenzamos hablando del amor al prójimo y vamos a cerrar así mismo. Fíjate que dentro de la lectura de la palabra y cómo la hemos entrelazado con la realidad que vivimos, a todo lo que te queremos llevar es a entender que el amor al prójimo como a mí mismo, es decir, amarme a mí mismo, amar la vida que Dios me dio y amar a mi prójimo, la iglesia tiene que usar eso como bastión, como base y estandarte para toda acción que lleve a cabo. Si no tenemos eso derecho, si no tenemos eso bien resuelto, el amor al prójimo y a nosotros mismos, difícilmente podremos ser un ejemplo a otros, un ejemplo a la sociedad. Y por eso queremos cerrar con este planteamiento, ¿verdad? Con esta base y fundamento de amar al prójimo como a mí mismo. Y es que mira, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus motivaciones, así que en la invitación final que hoy queremos hacer para vivir como creyentes verdaderos, es que dejes de tratar de mostrarle a Dios. Dejemos de luchar con estarle mostrando a Dios cuánto le amamos. Él conoce tu corazón y tus motivaciones. Mejor luchemos por demostrarle al prójimo cuánto le amo, que es, en fin de cuentas, la mejor muestra del amor de Cristo en nosotros. Esa debe ser nuestra lucha. Si amamos al prójimo, Dios sabrá, y Dios lo sabe, que le amamos a Él. Esa es la mejor manifestación del amor de Cristo aquí en la tierra por nosotros. Oiga, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Hemos dicho aquí que para hacer esto tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y es posible que tú reconozcas hoy que no te amas a ti mismo. ¿Sabes qué? Es día hoy, mañana, tarde, noche, en el momento en que tú te conectes con nosotros en este culto. Es momento entonces de tomar la decisión. Si has identificado que no has logrado amarte a ti mismo, si has identificado que no logras vivir en comunión contigo mismo, es momento de poner a los pies de Cristo aquello que no le has entregado. Es momento de perdonarte a ti mismo por aquello que Dios te perdonó hace mucho tiempo, porque ya le has pedido perdón a Dios, pero por alguna razón no te acabas de perdonar a ti mismo y te sigues sintiendo avergonzado, sigues teniendo sentidos o remordimientos. Es momento de que lo pongas a los pies de Cristo hoy y le digas: Señor, ayúdame. Yo quiero sacar esto de raíz de mi vida. Es momento también de perdonar a aquellos que no has perdonado y que no te permiten esa situación, esas raíces de amargura, ese dolor en el corazón,
ese daño emocional que en años atrás quizás te ocasionaron, o situaciones, distintas situaciones de la vida. Es momento ya de decidir perdonar. Ponlo a los pies del Maestro, ponlo a los pies de Cristo y dile hoy a Dios: Señor, quiero perdonarme, quiero perdonar, quiero poder amarme a mí mismo, porque de esta manera, o solo de esta manera, podré yo entonces mostrar el amor tuyo que hay en mí por los demás. Y así es que tú quieres que yo viva. Así que esa es nuestra invitación hoy, porque haciendo así, nosotros como individuos, como iglesia, y tendemos a decir la iglesia, pero cada uno de nosotros somos la iglesia y llevamos ese modelo a donde quiera que vamos. No tenemos que estar congregados en un solo lugar. Y es que haciendo así, estarás listo entonces para amar a otros, para ser testigo del amor de Cristo. Y sabes que cuando hayamos sanado esas situaciones, cuando tengamos completado ese modelo en que puedo sanamente amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces estamos listos para proclamar la justicia y luchar por la igualdad social para todos, pero hacerlo desde un punto de partida en que lo que se proclame sobre todas las cosas sea el amor de Cristo, no la violencia y el odio. Esa es nuestra invitación para ti hoy. Y desde esa palabra y respondiendo a esa palabra, queremos hoy sentarnos a la mesa. Como te dije, como respuesta a la palabra que ha sido proclamada, entregando a los pies de Cristo lo que tenemos que entregar y suplicándole que nos ayude a ser estandartes de su amor, que nos ayude a proclamar su amor y a señalar la opresión, el abuso y los males sociales como iglesia, en el colectivo, como individuos, en donde quiera que lo veamos. Y nos sentamos entonces a la mesa del Señor, mesa que es abierta para nosotros los discípulos de Cristo, abierta porque es Cristo quien invita a ella. Y si es Cristo quien invita, Él es quien está a la cabeza de la mesa, sentado. Y Cristo Jesús no excluyó de la mesa al que lo iba a traicionar, al que lo iba a entregar, al que lo iba a negar, Pedro y Judas. Cristo participó, Jesús participó con todos de la mesa. Así que es mesa de inclusión, es mesa para reflexionar en la palabra que ha sido proclamada, y por lo tanto decimos que es mesa en la cual nos sentamos en comunión con Dios, en comunión con mi prójimo, y particularmente hoy en relación al mensaje que hemos leído, si me amo a mí mismo propiamente, en comunión conmigo mismo. Es momento de sentarse a la mesa en plena conciencia también, a base de todo lo que hemos dicho, en plena conciencia del sacrificio de Cristo en la cruz que estamos conmemorando a través de ella. Así que participamos entonces del pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es entregado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó la copa luego de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él tomamos de la copa. Gloria a Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él regrese por su iglesia. Gracias, Dios, una vez más por la bendición de sentarnos a la mesa contigo, Padre, de sentarnos a la mesa como familia de fe, mi Dios, cada uno en nuestros hogares, pero nos sentimos unidos en un mismo espíritu. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido proclamada. Señor, queremos crecer en ti cada día. Y hoy particularmente lo hacemos desde un punto de vista de saber amar a nuestro prójimo, de saber amarnos los unos a los otros, Padre, de saber valorar el don de la vida que nos has regalado, Señor. Ayúdanos cada día a mejorar más en esto. Ayúdanos a soltar a tus pies las cosas que no hemos trabajado en nuestra vida, Señor, y que nos impiden podernos amar a nosotros mismos y a su vez nos impiden reflejarle el amor tuyo a otros propiamente, Señor. En tus manos estamos. Opera en nosotros todos aquellos procesos que tengas que operar, Señor, te suplicamos. Haz los cambios que tengas que hacer en nosotros. Mejora nuestras vidas, Señor. Quita lo que haya que quitar, Señor. Pon lo que haya que poner, te suplicamos. Queremos ser un pueblo digno tuyo, Señor, porque queremos reflejar al mundo tu amor y asimismo queremos ser voz profética en las comunidades, en la sociedad en que nos has puesto. Voz profética, mi Dios, que proclame la justicia tuya para las naciones, Señor. Queremos hacer eso dignamente, mi Dios. Para eso tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que entender el valor de la vida, Señor. Gracias, Señor, por este culto en el cual nos has permitido congregarnos una vez más a la distancia, pero como dijimos, unidos en un mismo espíritu, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Dios. Sabes que sus rostros vienen a mi mente y que estamos deseosos por vernos, por estar en un lugar físicamente congregados, pero porque nos amamos, continuamos así, mi Dios, congregándonos a la distancia y dándote gracias, mi Dios, por las grandes cosas que estás haciendo en tu iglesia en todo este periodo de distanciamiento físico. Sabemos que grandes testimonios habremos de escuchar. Sabemos que milagros estás haciendo y que tu iglesia está siendo bendecida, Padre. En tus manos estamos, Señor. Y nos despedimos ahora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos una vez más por habernos acompañado en esta semana en nuestro culto de adoración. Te invitamos nuevamente a que si ya lo disfrutaste igualmente con compañeros, familiares que no viven contigo, que compartas este enlace y que asimismo continúes invitando a otros para que también se conecten con nosotros y cada vez seamos más los que podamos adorar juntos a través de las redes sociales. Dios te continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo para todos. Los queremos mucho.